¿Italiano? Sí, ¿no? Sí, así es. Oye, Antonino, pero ¿el nombre italiano que tienes tú o tienes ancestros italianos también? Mi abuelo es italiano, o sea, era. Vicensot. Sí, será su apellido. Mira, mira. Tu abuelo nació en Italia, Llegó de entonces. allá y llegó a Vallenar, como a los 24, 25. Ya. ¿Y qué Hacer el llegó a la minería? pasaporte Sí, o sea, ahora con COVID está complicado, pero lo voy a sacar. es útil, muy útil eso. Sí, Son medio jodidos los italianos para entregar pasaporte, ¿ah? sí, no, y son. O sea, se tarda harto el trámite. ¿Tu papá lo tiene? Sí, Ah, eso y facilita si mucho. la otra vez llegaron como a la casa, llegaron como una. Hubo como un plebiscito constitucional y llegaron como unas cartas para votar y todo. Ya, qué bien, qué bien. Oye, ¿y en Vallenar en qué cosas se empeñó tu abuelo? ¿Qué cosas hacía ahí? Em, Llegó como a. O sea, él llegó porque un primo de él estaba en Antofagasta en una minera y él Ah, llegó así, pero solo porque sabía. Entonces llegó, no lo pescaron mucho. Em, Tengo entendido que al principio trabajó como en aceituna, en Huasco. Em, ah, Después ya más adelante, bueno, de lo que vivió la mayor parte de su vida fue de un restaurante que, déjale, que terminó siendo como club social de Vallenar también. déjale. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Se llamaba Venecia y bueno, había comida chilena y comida italiana. Oye, eso sí, los Venecia eran como una línea porque había Venecia en Santiago y había Venecia en Concepción. Ya, este no, él puso solo el Vallenar, pero quizá Bien. no Era estaba, no era como como una una onda, franquicia. ya, ya no era no era una marca registrada de restaurante. Sí, el Venecia en Concepción era un tipo, era el mejor restaurante que había, en pleno centro, a una cuadra de la Plaza de Armas, el Venecia. Ah, ya no conozco. Trabajé yo ahí, en el Venecia, ¿ya? El año Sí, 74 trabajé. ¿Ya? Me ganaba la comida, me pagaban con comida, ¿ya? La comida nocturna, no la hora de almuerzo, la comida nocturna. Y me echaron, ¿ya? Porque llevaba a mi amigo, básicamente a uno de ellos y a mi hermano a comer, ¿ya? Entonces el tipo a los 4 meses me dijo, me llamó, me dijo, Rolf, lamentablemente hasta aquí nomás llegamos. Dije, pero ¿por qué? Si lo hago muy bien. No, me dijo, porque tú invitas a mucha gente a comer. Bueno, es mi hermano, que compartimos mi plato con mi hermano, ¿ya? Y bueno, y mi hermano comió gracias, claro, comíamos muy bien, ¿ya? Y ahí había una comida que era la más típica de la zona de Concepción, que era la comida, era la cazuela de pava, que yo no había comido en mi puta vida una cazuela de pava, ¿ya? Y no se pava no era fácil comer en las casas, ¿ya? Ahí se comía, la gente iba a comer cazuela de pava, ¿ya? ¿Qué recuerdo? ¿Tu abuelo está vivo? no, falleció el 2003. ¿Y qué pasó con el restaurante? Ahora tiene otro nombre y no pertenece a la familia. Ya. Oye, tenés que reconstruir, es posible reconstruir lo que fue la historia de ese restaurante, ¿no? Sí, sí, me gustaría. Sí, hay harta historia local Oh, ahí muy interesante. hazlo. Te recomiendo revisar la prensa. De lo más seguro que es la prensa, tiene que haber información, por lo menos yo que reviso prensa de distintos lugares, generalmente hay información sobre, por lo menos avisos. Por ejemplo, en Illapel hay un restaurante que se llama Peruano. Y tú me dices, a ver, pero ¿qué pasó con el peruano? Te puedo decir qué cosas vendía el peruano, a qué valor vendía. O sea, es posible que ¿ya? Mira que ese es un lugar además que debe tener más de un diario funcionando. Sí, Porque Antonino Lompero, los días martes, en la Biblioteca Nacional,
revisando prensa. Ya, profe, estaré ahí en un día. ¿Y Yo tú no cómo vivo en inicias? Santiago, eso sí, no vivo en Santiago, Ah, pero ¿dónde vives? en Viña. Pero quizá algún día coordinamos una junta. Tenés que venir a, cuidado, ir a la Biblioteca Nacional no es un tema un día. Puedes preguntarle a Pablo y a José los tiempos que hemos pasado en las bibliotecas. ¿Ya? Tenés que armar una carpa y tentarla ahí. Bueno, ¿qué pasó, Pablo? ¿Mm? Perro estaba haciendo pipí donde no debía. Ah, está bueno, bueno, bueno. Oye, bueno, partamos entonces, Javi y Antonino, con el trabajo de ustedes, ¿no? Cuéntenos. Violencia de género, Rapa Nui. Sí, lo hicimos en relación a la ley Pascua, viendo los artículos 13 y 14, que reducen las penas como para les isleños, así que, y habían como información respecto como a noticias y hechos que habían ocurrido como de violencia de género y de que mujeres ya como hace mucho tiempo se están manifestando como para que se derogue la ley, ¿no se dice? Y, y eso, así que estábamos viendo eso y después fuimos encontrando, algo que yo encontré interesante fue... mm, 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 que esto igual, porque se hizo una consulta indígena y que salía que respondía como al convenio 169 de la OIT, que decía que, como, que para hacer cambios se necesitaba consultar como a las comunidades y bueno, y de esa consulta indígena creo que salió que sí querían sacar la ley, pero que aún está como en veremos. No sé qué puede sonar el tono. Sí, quería agregar que como que esta temática surge un poco de querer estudiar como la percepción, bueno, quizás es un poco amplio para un trabajo acotado, pero queremos ir como en la línea de ver las distintas percepciones que existen en torno a la ley chilena y como a los aparatos judiciales a la hora de aplicarlos en la isla. Recuerdo cuando el profe mencionó como las dos derivadas que hay del Tratado del 88, entonces queríamos como como agarrarnos un poco de ahí, quizás, cómo se aplica, cómo se reactualiza ese como impulso de, como de buscar una distinta aplicación o sí, una distinta significación de la ley chilena. Bueno, y en específico con la ley Pascua y la tensión y la problemática que generan el artículo 13 y 14 de la ley. También, bueno, encontramos una noticia que salió hace 2 días sobre un proyecto del Ejecutivo que ya formalmente busca derogar estos dos artículos y, bueno, también se basa en como en una consulta ciudadana al pueblo, a 732 participantes del pueblo, no, a 900 miembros del pueblo Rapa Nui, donde porcentualmente ganó la opción de eliminar los artículos o de modificarlos. Eso, bueno, también una curiosidad que me encontré curioso, que se busca derogar como la atenuante a casi todos los delitos, principalmente violación, violencia intrafamiliar, pero como que ahora en este mensaje se buscaba hacer una excepción al delito de robo, creo. Sí, al delito de usurpación, perdón. También eso se buscaría mantener. Entonces eso por ahora
es como lo que preliminarmente pretendemos trabajar en el ensayo. La ley Sí, Pascua y las dimensiones culturales del derecho. sí, lo otro que nos había llamado la atención fue que empezamos a buscar información y aparecía que, por ejemplo, habían menos denuncias de violencia de género durante la pandemia allá, y porque como que las denuncias por violencia de género igual eran altas y por violencia intrafamiliar. Y como que aparecía también el tema de que la gente como que en la pandemia no denunciaba, como por el hecho de que como ahí como todas las familias se conocen, como que era muy difícil salir como del ambiente familiar durante el COVID. Entonces como que igual ahí había como un tema que igual estaba como potente, y también con el tono y con la Vicky hablábamos como claro, que igual es muy como de que quizás su cultura es muy diferente, pero también hay un tema de que las propias mujeres y organizaciones en la isla como que estaban exigiendo que eso cambiara, porque claro, como que la ley se hizo como porque como que necesitan una forma como de constituirse y de vivir distinto, pero al final eso como que solo les terminaba afectando a una cierta parte de la población, que eran las mujeres y niñas. Así que eso nos había llamado harto la atención. Y que además es un tema que se constituye acá y se constituye allá y en todas partes, entonces eso. Sí. Yo Identificamos quería también. agregar, ay, perdón, Dale tú, Vicky. hola, yo quería agregar que igual el Eh, tema, como Victoria, que cuando se, ¿puedes poner tu imagen? es que estoy en la calle, profe, Ah, vale, vale. sí, disculpe. No, no está bien. Yo solo quería agregar que cuando uno empieza a desglosar el tema, empiezan a salir como muchos temas, sobre todo el de derechos humanos, por ejemplo, como cómo se ve los derechos humanos en contextos indígenas, si es que son universales o no, y uno entra en esas discusiones, y en esta particular como que se ve súper, como que nos da harto tema de conversación, como la relación que tiene la isla con el Estado, porque igual estos artículos como que generan beneficios ante delitos que en el continente son súper penados, po. No porque nosotros nos enfocamos en el tema de género, pero son otros delitos también como el robo, me acuerdo que estaba el secuestro de niños, la violencia, no solo familiar o de género. Entonces, era como interesante verlo también en el contexto, yo creo que necesariamente lo tenemos que ver en el contexto histórico de la isla y las relaciones que ha tenido con el Estado, como para entender también por qué esta ley es tan importante. Ujú. Vamos, yo quería agregarlo, pero lo dijo la Vicky. Quería mencionar eso, de los derechos humanos. Ahora, no deja de ser significativo que estos artículos sean puestos en cuestión en el último año y no hayan sido puestos en cuestión en la década del 60, en la década del 70, en la década de los 80, en la década de los 90. Habría que preguntarse por qué ahora, no antes. ¿Ya? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Sí, es O sea, yo me interesante. imagino, sorry, Javier, Javier, pues sí. que igual antes estaba como mucho más naturalizado todo, entonces como que ni en Ujú. Chile ni en otros lados como que se le tenía tanta importancia a ello. Igual se dice que esta pelea como por cambiar esto lleva como una década. Así que igual algo de tiempo lleva. No, sí, pero no fue los 70, no fue los 80, no fue los 90, ni en los 2000. ¿Ya? Estoy de acuerdo contigo, lleva una década. La pregunta es, ¿qué no estaría mal hacer una mención, ¿no? al cambio de sensibilidad, ¿ya? Que sin duda está ligado a muchos fenómenos, ¿ya? Pero eso. Lo otro, Javi y Antonino, Antonino siempre precisa 13 y 14 y tú se quiere modificar esos artículos, pero no poner fin a la ley Pascua, Javi, ¿ya? No, no, sí. A lo mejor me traspapelé, pero sí, el artículo 13 y 14. Claro, entonces la pregunta es ¿por qué los rapanís valoran tanto la ley Pascua? ¿Qué hay en la ley Pascua que tiene esa valoración? Supongamos, saquemos los 13 y 14.
¿Qué hay en la isla Pascua? ¿Qué tiene esa ley que es tan valorada por Cuidado, hay un sector en la isla que considera que la eliminación del 13-14 puede significar el fin de la ley Pascua. Y por tanto, los tipos están muy preocupados, digamos, de un sector, de que bajo esa vía se ponga fin a la ley Pascua. Entonces la pregunta, Antonino y Javi y Victoria, es ¿por qué la ley Pascua es valorada? ¿Qué hay en la ley Pascua que lleva a los Rapa Nui a valorarlo como un hito importantísimo, ¿ya?, de su historia? ¿Qué piensan ustedes? Desde mi punto de vista, sin conocer muy en detalle artículo por artículo, yo siento que la ley le da mucha autonomía respecto al Estado. En la misma, yo creo que, y eso es como lo que no, desde mi punto de vista, como lo que me interesa en este tema, que al final, aunque el Estado tenga sus leyes en la isla, son como los isleños al final. No sé si quizás estoy haciendo una mala deducción, pero como que tienen el control y la ley les permite eso. O sea, es como una manera de ceder, o sea, como que el Estado cede, como que ya tenemos una ley, pero una ley que al final los beneficia en muchos sentidos. Yo pienso un poco que es como que establece la institucionalidad en Pascua, entonces como que sería como una mini constitución quizás de allá, como que al ser un territorio afuera del continente, no sé, creo que como que tiene una función súper ordenadora del, Y, como el sistema civil, por decirlo así. y me imagino que simbólicamente como que igual establece una distinción como súper pragmática como en relación a lo que es y no es como ser chileno y ser isleño. Claro, igual yo los invitaría, ustedes ponen que revisaron a Delsing, ella en su tesis tiene una entrada interesante sobre la ley, porque vamos a verlo en la clase sobre la ley Pascua más en detalle, pero en el fondo la ley Pascua se instala como a partir de una demanda de igualdad de los isleños, diría Delsing, una demanda de ser integrados como ciudadanos al Estado chileno, ¿no? Sin embargo, diría Delsing rápidamente, tras la aprobación de la ley Pascua, podríamos decir que la política de Rapa Nui pasa a una política de la igualdad de los derechos civiles, a la política de la diferencia, que es muy característica de la emergencia indígena de los años 80 en adelante. Entonces es interesante también ver cómo la ley Pascua, si bien en algunos aspectos integra formalmente a los Rapa Nui al Estado, eh, empieza como, o sea, cristaliza también esta noción del trato especial que tiene la isla, porque aparte de los artículos que ustedes van a trabajar, un tema muy clave, por ejemplo, es que esa ley eh, hace que la isla no pague ningún impuesto hasta el día de hoy. O sea, también hay una serie como el trato especial que tiene el Estado con la isla, está muy cristalizado ahí. Entonces yo los invitaría quizá como a ver igual cómo esta ley pasa de ser una ley como de la igualdad, a también hoy día ser una ley que entendía como que defiende ciertas particularidades económicas, por ejemplo, y culturales de la comunidad. Y ahí les voy a, les vamos a mandar como más bibliografía. Yo les recomendaría, si van a ver como los últimos años de esta discusión, hay una declaración que hizo el Consejo de Ancianos 1, que es el Consejo de Ancianos que sobrevive, eh, liderado por Alberto Otto y ahora por Edmunds, ¿cierto? Rolf, que se mandaron una declaración para el bronce, que en fondo, así parafraseando, y dijeron que había una cierta esencia polinésica cálida y corporal que hacía que los isleños fueran más propensión al abuso, digamos. Y salió esa aclaración y generó una polémica instantánea por parte de las dirigentes que están levantando la derogación de estos artículos, y se tuvo que salir a retractar el Consejo Anciano, echándole la culpa a un abogado que los habría malinterpretado, pero también hay buenos archivos como de prensa reciente que quizá les puede servir para este tema. Esto fue el año pasado o antepasado, ya no, creo que fue el año 2019, cuando fue como... Un poquito y dijeron eso. Sí. Fue un escándalo, además porque se transmitió se podía ver por la televisión, todos podíamos verlo. El abogado, es una defensa, pero realmente
increíble. Increíble. Lo más notable que además no le costó la cabeza ni el abogado ni el consejo de ancianos, para nada. ¿Ya? Era, claro. Sí, ojo con el tema de la ley Pascua, de su valoración. Acuérdense también dos cosas, ya para tenerlo claro, un poco lo que se juega con la ley Pascua. Acuérdense que la ley Pascua es fruto también de inmunizaciones que lleva adelante los Rapa Nui. No es una cuestión impuesta desde arriba, la ley Pascua tiene toda una dinámica llevada adelante por los mismos Rapa Nui. O sea, es, por decirlo así, un fruto de las movilizaciones Rapa Nui. Así se ve. ¿Ya? Y sin duda la cabeza visible de esa lucha fue fue ah, Alfonso Rato, ¿ya? Alfonso Rato. Entonces, hay ahí la ley marca un hito histórico, ¿ya? De las luchas de los Rapa Nui, ¿ya? Ojo, y también cuidado de otras instituciones, como vamos a ver de otras instituciones del Estado, ¿no? El Estado no funciona como bloque monolítico en este caso, ¿ya? Sino que había determinados tipos de instancias que apoyaron la promulgación de esa ley, ¿ya? Y acuérdense que está ligado la ley al gobierno de la democracia cristiana, ¿ya? De la democracia cristiana, o sea, es una ley promovida, iniciada en el gobierno de Alessandri, pero posteriormente promovida y promulgada bajo el gobierno de Frei Montalva. Y entonces ahí hay una cosa de condición histórica. Y también la ley se carga de un proceso, de un segundo proceso histórico, que es su aplicación, ¿ya? Como señalaba también Pablo, la ley exime a los Rapa Nui de varias dimensiones propias que son comunes para otros chilenos con respecto, por ejemplo, al pago de impuestos, etc. ¿Ya? Pero también esta ley tiene un tipo de aplicación y un desarrollo en la isla de Pascua que es muy significativo. O sea, no, porque hay veces, acuérdense esa vieja consigna colonial y republicana, la ley se acata pero no se cumple, ¿ya? Esa famosa, la ley se acata pero no se cumple. En el caso de esta ley, se acata y se cumple de una cierta manera, ¿ya? Se cumple de una cierta manera. Y ese cumplimiento yo creo que hizo que también esta ley sea tan valorada, ¿ya? Me explico, ¿no? O sea, es una ley, ¿ya? Que tiene un proceso de emergencia y de promulgación. Bien, ahí está la ley. Posteriormente, es una ley que tiene, ¿cómo se llama?, una consecuencia al interior de la isla extremadamente significativa y que la cargue a la ley misma, a este proyecto de un valor que hace que yo diría que por mucho tiempo eh, fuera intocada y sigue siendo gran parte intocada. ¿Ya? Podríamos tocar los artículos 13 y 14, pero el conjunto de las otras no están puestas en cuestión por nadie. ¿Ya? Porque, También como, quizá como orientación más teórica, igual esto es como un clásico, un buen ejemplo de relativismo cultural, o sea, hasta que está lleno de casos que quizá pueden utilizar para como fundamento más teórico. O sea, partimos, por ejemplo, no sé, cómo entender las ablaciones de clítoris en Medio Oriente de partir de la antropología, podríamos aplicar esto también. O sea, el relativismo cultural tiene ciertos límites éticos para el antropólogo también. Entonces, también es un tema que le pueden dar vuelta. Como estos casos suceden mucho como choques entre leyes constitucionarias y las leyes estatales. O sea, hay varios casos que pueden quizá ocupar de contrapunto. es un gran tema. Gran tema. Tengo dudas de que ese es como uno de los grandes debates en antropología. Y ¿cuál serían, o sea, de tomar esa línea del relativismo moral? ¿Cuál sería el objetivo del trabajo? Porque es una pregunta casi imposible de resolver, quizás, entonces sería más que nada discutirlo, buscar más preguntas. Yo pienso que es una orientación como para discutir. Yo, obviamente no esperamos que resuelvan una cuestión así, pero evidentemente hay fundamentos teóricos como para poner en discusión, o sea, para generar una discusión a partir de este caso.
¿cachai? Como hay toda una corriente, se me ocurre, por ejemplo, en Nancy Shepherd Hughes, que discute esta noción hiperrelativista que cierta antropología de la posguerra tuvo, y en el fondo establece que, por ejemplo, el sufrimiento es un canon universal que podríamos plantearnos como para valorizar ciertas costumbres, leyes, no sé. Tampoco se los doy como más como una pregunta o un tema que los puedo orientar, pero no es necesario que nos interesa más bien que revisen, que trabaje la ley Pascua, que manejen antecedentes más bien historiográficos de la isla. Pero nada, el tema está interesante y tiene muchas entradas por donde darle, desde la antropología más jurídica, como en un inicio querían hacerlo, hasta estos temas que estamos hablando ahora. Mm. Bien. Seguimos, ¿o no? ¿Puedo hacer una Una, pregunta una, cortita? Profesor, ¿usted qué sabe? no, dele, dele. En la isla, ¿qué dicen por ejemplo, del feminismo? Porque yo de ignorante me pregunto, porque no sé cómo se leen ese tipo de discursos allá. Ahí, mira, eso sería interesante, Gaby y Antonino y Victoria, ¿no? Entrevistar, lo pueden hacer por teléfono, ¿ya? Entrevistar alguna o por Zoom, ¿ya? Algunas personas que han estado directamente involucradas en la derogación de este artículo 13 y 14, que yo creo que sería sería un aporte que usted puede hacer, ¿ya? Es decir, después de leer, después de tenerlo más o menos armado, un conjunto de preguntas, comunicarse por vía Zoom con, yo diría que una figura clave, Jimena Trengove. Jimena Trengove, ¿ya? Ella ha sido concejala ya por muchas veces en la isla, ha tenido una participación muy directa en diría que es una de las cabezas de la lucha contra el 13-14, ¿ya? La Jimena Trengove. Ella es una continental casada con Enrique Pacarati, ¿ya? Que fue gobernador, ¿ya? Por 10 años en la isla de Pascua. ¿10 años? Sí, es un tiempo largo. Es una persona con muchos reconocimientos ambos, ¿ya? Y entonces ella tiene una postura y sería interesante eh, para un poco entrarle a lo que plantea José. Y también podría entrevistar a otra segunda mujer que yo diría que está muy en la pelea también en todo esto, que es Sofía Faunde, ¿no? Su- la Sofía, ¿no? Sofía Faúndez Hey, ¿no? Sofía Faúndez Hey. Yo a ambos les puedo pasar los teléfonos, ¿ya? Y pueden llamarla por teléfono y preguntarle qué posibilidades hay de una entrevista, ¿ya? Nosotros entrevistamos el año pasado para este curso a la Jimena y a la Sofía. Y no recuerdo, tendría que echarle un vistazo a esos Zoom, si ellas se refieren. Creo que sí, se refieren a este punto. Ahora, ellas es la cara de la lucha contra el 13-14. Sería interesante entrevistar a aquellos que defienden la ley Pascua, ¿ya? Que defienden la ley Pascua a partir de decir, no toquemos el 13-14, ¿ya? No toquemos el 13-14, ¿ya? Un poco para tener un poco la visión paranoica, ¿ya? Del 13-14, ¿ya? Ahí yo no tengo, posiblemente tendría que ser, son masculinos, ¿ya? No conozco mujeres que hayan defendido el 13-14, pero Lilian Taraki, por ejemplo, es un personaje de defensa del 13-14. María Tiro Loco, un personaje de defensa del 13-14. Estamos hablando de dos personajes de peso en la isla, ¿ya? No creo que hoy día el Consejo de Ancianos salga en defensa del 13-14, no, para nada, ¿ya? Ahora, cuidado, nadie defiende y está de acuerdo con el tema de que las penas deben disminuirse a violadores y abusadores, etcétera, ¿no? Sino lo que está un poco esta cosa de que si se ataca el 13 y 14 es el primer paso para poner en cuestión toda la ley Pascua, ¿ya? Eso. Ahora, con respecto al tema, Antonino, del el tema de
el tema de la violación de los derechos humanos y de qué manera esa variante de la antropología jurídica, por lo menos yo creo que es de ayuda la discusión que establece un tipo que se llama Kislika, ¿ya? Y James Anaya, que son como los grandes teóricos que están detrás de los derechos indígenas y cómo compatibilizar los derechos indígenas con los derechos universales de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se compatibilizan esas dos cosas? Diría que Kislika y Anaya son, tú los ves detrás de esas discusiones, siempre está el debate, ellos son como las cabezas. Así que te puedo mandar ese dato para que, ¿ya? Si quisieras meterte, ¿no? O sea, ¿cómo compatibilizar, ¿ya? Los derechos humanos no, se escribe de otra manera, ¿ah? Después te lo ¿No? puedo... No, sí, así se llama, sí, ¿qué implica? ¿Ya? ¿Qué implica? Ujú. ¿Ya? Eso, Bueno, ánimo. les vamos a mandar un feedback escrito igual con estos posibles lecturas, archivos. También siempre no es malo revisar el correo del MOAI, o sea, la revista MOAI Barúa. Hay buenas defensas de la Ley Pascua, me acuerdo, por ejemplo, Alfredo Tuqui en el aniversario de la Ley Pascua, no entrando al 13-14, pero en fondo hay buenos archivos y fuentes para construir estas visiones sobre la ley. Entonces les vamos a mandar ahí feedback y nos pueden preguntar cuando quieran. Ya, bacán, muchas gracias por la retroalimentación. Sí, gracias. Se pasaron. Gracias a ustedes. Oye, pasemos entonces a otro. ¿Mm? ¿Podemos ir nosotros ahora? Por supuesto. Póngale. Ya, hola, somos con Gonzalo y Tomás, pero Tomás tuvo un problema y no está presente. Y bueno, nuestro tema, el profe lo conoce muy bien, porque mucha de la bibliografía que usamos de fuente eran artículos de él y de Montesino. Nosotros queremos trabajar el asunto de alimentación en la isla de Pascua durante la época de la compañía explotadora. Y lo que nos interesa es analizarlo como desde el punto de vista de antropología económica, de cómo se produce este choque, sobre todo digamos, por ejemplo, en el caso del ganado, de esta visión del ganado como un don a redistribuir versus el ganado como una mercancía a vender para generar capital. Y para eso nos interesa trabajar con Carpo Langi, que es un antropólogo económico conocido, que dos cosas nos llaman la atención de él. Uno, que propone esta visión de que en las sociedades, a excepción de la sociedad moderna, donde hacemos un esfuerzo por disociar la economía de las instituciones políticas, culturales, religiosas, etc., en la otra sociedad está integrada la economía junto con todas las otras dimensiones de la sociedad. Y lo segundo es porque él trabaja este concepto de cómo las economías nuevamente se basan en el don, en estos tres principios que son el intercambio, la redistribución y me falta uno. Intercambio, redistribución y reciprocidad. Ah, Y bueno, eso queríamos trabajar. De momento nuestras principales fuentes en las que nos estamos basando son algunos artículos suyos con la profesora Sonia. También conseguimos el libro de la profesora respecto a alimentación en Rapa Nui. Y tenemos algunos artículos que también hablan de la historia del acceso a los alimentos. Y eso es lo que queremos estudiar. ujú. Muy bien. Bien, muy bien. Ahí a mí lo que me parece interesante es si ustedes pueden darle vuelta al tema de cómo se construye, Ignacio, una economía campesina,
¿ya? En torno a las parcelas, ¿no? El tema parcelario está ligado a la construcción de una economía campesina. Esa economía campesina, obviamente, y reitero una cosa que ya lo he dicho varias veces, ¿no? Les permite a los Rapa Nui una no dependencia de los recursos que provengan por parte de la compañía. Es decir, un sujeto, tú lo ves ya desde muy temprano, ¿no? Esa posibilidad de que un tipo pueda sustraerse ya a los requerimientos de la compañía porque tiene los recursos propios alimentarios en sus propias manos, digamos, ¿no? Es decir, a diferencia del inquilino, por ejemplo, que depende, o un tipo de inquilino que depende básicamente de los recursos que le provengan por parte del patrón, este no es el caso, ¿no? Entonces, un poco insistir en esa línea, ¿no? De qué manera el sistema alimentario se da en la isla de Pascua que genera ese tipo de dimensión, ¿no? Ujú, claro. Bueno, para eso sí tenemos una fuente que habla, pero queremos buscar si encontramos más, que es de Constanza Roa, que ella hace un trabajo etnográfico donde entrevista a personas que hayan vivido durante la época, principalmente cuando eran niños, y como el foco es la fuente alimenticia, los medios por los que se obtienen, las formas de consumo, y ahí habla un poco del asunto de esta relativa independencia, que se cultivan ciertos alimentos para consumo personal, pero también hay otros que se cultivan exclusivamente para venderlos. Y también cómo, si bien se adquieren alimentos en las pulperías y otros bienes de consumo, no se produce una dependencia hacia ellos, de ellos. Sí. Oye, no sé cómo engancharlo, pero también parte hay un ciclo ritual culinario, que son los humos, Sí, ¿ya? ¿Mm? Ponle atención a eso también, porque eso genera un fortalecimiento de la comunidad, ¿ya? Es decir, el humo, ¿ya? Y entonces, claro, el humo permite un juego entre la comunidad y del conjunto de las otras familias, ¿no? Los humos son hechos no por la comunidad, los humos son hechos por una parte de la comunidad, pero para la comunidad. ¿Me explico, no? Es como sí. ¿Mm? Entonces, y un poco se pueden referir a ese tipo también de dimensión alimentaria, ¿ya? Porque, claro, uno tiende a pensar que la comida, por ejemplo, el humo no existe en el mundo mapuche, Ujú, ¿ya? No existe. Y tampoco aquí en mi barrio no hay humo, ¿ya? El humo, entonces, claro, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese tipo de, de una suerte de consumo, ¿ya? ujú. ¿Ya? Que tiene muchas de las características, que tampoco es un potlatch para seguir a más hermosa, ¿ya? ¿Qué es? Si le pueden dar vuelta a esa beta, me parecería interesante también, ¿ya? Sobre ese tema, ¿ya? Eh, alimentación bajo la compañía, ¿ya? Porque obviamente ese tipo de actividad se hizo a la compañía. Recuerdo en este momento una cosa de Estella, ¿ya? Bienvenido a Estella, un poco molesto con la compañía, porque los Rapa Nui requerían de repente préstamos a la compañía para poder realizar sus humos, ¿ya? Entonces, Sí. hay ahí un juego que me parece interesante. Y posteriormente, para muchos, ya los humos fueron de alguna manera socializados, capturados, domesticados a través de la iglesia. Y que si puedes venir de repente, Ignacio, y hay un libro recientemente publicado por dos Rapanui con respecto a los humos, que sería interesante que le pudiera echar un vistazo, ¿no? O sea, una cosa es la alimentación al interior de la familia y otra cosa es la alimentación interior de la comunidad, ¿no? Como esta doble cocina, por decirlo así. Y por supuesto, también esta cosa, creo que una vez se los conté a ustedes, de, de que las casas están abiertas, culinariamente, o sea, no sé, la Ángela Tepano
me invitaba a comer y yo veía una olla gigantesca, oye, Ángela, ¿para qué preparaste tanto? ¿Cómo dijo preparaste tanto? Aquí puede ir cualquier persona a comer. Y efectivamente, pasaba, te fíjate, una olla que era para como para 10 personas, ¿ya? Como yo pensaba que éramos dos nomás, no, y efectivamente estábamos comiendo y llegaba más gente, y sin preguntar, la Ángela se levantaba, te fijabas tú, entonces era una suerte de humo pequeño, ya que ella hacía, ya. Entonces, ese juego culinario que en Pascua es muy alucinante. Sí. Sí, eso lo teníamos considerado. Bueno, en la propuesta que enviamos hablamos que como que íbamos a analizar esto de 3 aspectos. Uno era las estrategias de producción y aprovisionamiento de alimentos. La otra era los alimentos consumidos y los significados sociales que se le atribuyen. Y el tercero era las prácticas de consumo, donde precisamente teníamos pensado trabajar los humos. Como no lo leí, perdona, no. ¿Mm? Ah, sí, está bien, sí, como hubo este problema con el correo. Lo estaba haciendo con Gonzalo, que está aquí al lado, en pantalla. Sí, Sí, Hola, Gonzalo. hola. Está interesante porque, como Karl Polanyi diría que la economía es un proceso incrustado, ¿no? Embedded, un poco como este concepto. Está interesante revisar, claro, como estas distinciones entre espacio doméstico, cocina doméstica, cocina pública, producción para el consumo doméstico, producción para el intercambio con la compañía. Entonces, quizás ustedes se quieren enfocar específicamente en el tiempo de la rebelión. Quizá una sugerencia para poder ampliar las fuentes sería como, por ejemplo, analizar estas estructuras como es el humo o el toque mamó, el robo de ganado para ser distribuido, y también estas relaciones con la compañía que son más tardías, son de los años 20 y 30, y hay una buena fuente del libro de la compañía explotadora que hizo el profe porque justamente relata un poco esto. Quizá puede ser interesante ver cómo estas estructuras incrustadas se van también adaptando como a los nuevos contextos. Cómo surge el capitalismo Rapanui que vende a la compañía granos y chancho. Hay una dimensión distinta que el humo hecho para y por la comunidad. Quizá pueden analizar esas estructuras económicas y ponerlas como en tensión, no sé, una sugerencia. sí, bueno, de hecho ese fue como una de las razones como desarrollamos el tema, fue cuando vimos el tema de la rebelión de María Angata y se hablaba del tema de los banquetes, de cómo cuando vienen desde el continente, como que lo que se esperaría era que pues, se tuvieran una barricada, que estuvieran quemando algo, pero en realidad les tienen un banquete y eso lo interpretamos como que una forma de negociación, como de cambiar el tipo de relación que se está manteniendo entre el Estado y la isla, como no un acuerdo colonial unilateral, sino uno más bien basado en el intercambio y la resignificación del alimento, del ganado, de mercancía, solo para el capital, sino más bien como regalo, como don. Claro, pero eso ocurre, por ejemplo, en los humus, pero tienes la década de los 20 y 30, que se forma un polo de familias graneras y chancheras, por decir, que tienen otra lógica. Entonces es interesante ver esas contradicciones, si queréis. Y ahí les quería recomendar también, como bibliografía también sería recomendable que revisen el libro de la compañía explotadora editado por el profe, que no está digital, así que se lo podrían conseguir quizá físico. Y también hay un libro de Roberto Rojas que es sobre el plátano, que hace como una etnografía que sigue la cosa, como un clásico libro de Sidney Mintz que sigue el azúcar, como acá sigue el plátano, que es el maica. Quizá también les puede dar algunas pistas que pueden orientar su trabajo. Nuestro Gracias. trabajo había partido en realidad con el plátano, pero como encontramos solo esa fuente, preferimos ampliarlo a la comida. Perfecto. Pero está bueno ahí también. Otro, Dale, otro Ignacio. ámbito que también nos había interesado, pero que no alcanzamos de desarrollar muy bien, fue como la teoría de Marshall Salins, con sus sistemas de políticos de Polinesia y Melanesia, y cómo el liderazgo tenía que ver un poco con la distribución del alimento.
Y nos parecía interesante cómo para los Rapa Nui tal vez fue como un cambio, como al ser esta compañía la que distribuía ahora el alimento, como reconocer un cierto liderazgo. Entonces eso habría motivado también la rebelión. Y por eso también la respuesta de los mismos Rapa Nui es como apropiarse del ganado y ahora ellos distribuir el alimento. Como había un texto, creo que de Rolf, o si no de Sonia, que hablaba cómo María Ngata habría tenido como una especie de mana temporal que habría obtenido con las visiones, y eso le habría dado como el poder de ahora redistribuir el alimento. Pero Claro, no bueno, sabemos cómo, por qué lado irnos. tienen harto donde picar, pero podemos decir, claro, en la tesis de Polanyi, que los procesos económicos son incrustados, ¿cuánto podemos decir de las estructuras de liderazgo polinésico de los grandes hombres que trabaja Salins? Podemos encontrar, por ejemplo, en la práctica los humus. No sé si en el caso de Angata, pero por ejemplo, me acuerdo haber estado en la isla para las campañas de alcalde, y era un gran mecanismo de campaña del humo. ¿Cachai? Ahí yo encontraba que era muy la lógica de los grandes hombres. Me pregunto si en Angata, que era una cosa más mediada como para toda la comunidad, la rebelión es algo particular, sea distinto, pero yo creo que hay algo ahí, efectivamente. Buena referencia, Gonzalo. Sí. Un pequeño paréntesis nomás, Pablo, con respecto a a las elecciones municipales, ¿no? Donde efectivamente parte de las movilizaciones terminan con gran humo, ¿ya? Y tú y yo hemos participado, hemos tenido la suerte de estar en esos momentos en la isla y hemos participado en ese tipo pues son abiertos los humos, ya todo el mundo puede participar. Lo que sorprende, y aquí el Quipetero, ¿ya? Que ha sido alcalde una y otra vez, en su puta vida ha dicho un humo, ¿ya? Posiblemente él tenga fama, cualquiera su valor, justamente porque no hace humo. ¿Ya? Humo tiene que hacer, él ya está en una dimensión jerárquica que ya no requiere el humo. ¿Ya? Una cosa, claro. Él hace otro tipo de juego de la economía del don en la Isla Pascua, ¿no? Él tiene la misión de distribuir 14.000 millones de pesos, ¿ya? A la comunidad. ¿Ya? Ese es el gran humo de él, ¿no? Distribuir los recursos del Estado. Ujú. Eso. Muy bien. Ya pues. Oye, veo que no tenemos eh, más integrantes de... ¿Mm? ¿Cristóbal tiene o fue parte del otro grupo? ¿Cristóbal ¿Cristóbal? Cárdenas? Sí. ¿O está en el grupo anterior? No. ¿Quién puede exponer? ¿Hay grupo? ¿Cristóbal? No, no ¿Ya fue hemos expuesto Cristóbal? con... No hemos expuesto con Giselle. Ah, perfecto. Entonces, sí, Y sería en el último. cuéntanos, ¿qué van a hacer, Cristóbal? Es que en realidad no habíamos como... A ver, espera. Eh, ya sí. Estábamos conversando ayer un poco porque hemos leído un poco también, pero no hemos llegado como a una problemática específica. Entonces estábamos como pensando, como siguiendo esta dimensión como perversa del dinero, quizás comparar el tipo de organización que hace la compañía dentro de la isla con lo que ocurre en el norte, con la salitrera. Tal como lo hizo el profe con, no sé, con lo que pasó en Tierra del Fuego, por ejemplo. Entonces también está toda esta dimensión que claro, el profe en un trabajo pone un pie de página donde habla de un historiador que habla de la conexión anglo-chilena, ¿no? Porque la hermana de Enrique Williamson era esposa del presidente de la compañía en Tierra del Fuego. Entonces sería quizás, no sé si es fiable como estudiar esa comparación con la salitrera del norte. Yo ahí, Eso más que nada. yo ahí si me preguntas si abuelo de pájaro, sería interesante de hacer algo así, también poner en tensión una de la crítica sobre la aplicación del modelo hacendal para entender Rapa Nui. Como ahí también sería interesante decir que opera esa dimensión de la hacienda del Valle Central en Rapa Nui con la relación con la compañía. Podríamos decir que es discutible, ¿no? Pero hay varios autores que trabajan esa dimensión de hacienda
que quizá puede ser también un buen filo por donde discutir. Si van a entrarle ahí como a analizar dos estructuras como la salitrera y la relación en Rapa Nui con la compañía. A cuestionar como la dimensión haciendal y relevar como la comparación con la salitrera. Bien. Eso más o menos, ¿no? Sí, sí. Ojo con la salitrera, ¿eh? Ojo con la salitrera, ¿ya? Ahí los trabajos de Julio Pinto, ¿ya? Son clave a mi modo de ver, porque Julio Pinto, lo que no, y también los trabajos de un premio nacional de Abidio González, se me olvida en este momento, que es un pampino, además, él, búscalo, ¿ya? O sea, pues hay que trabajar el tema de la salitrera, pero yo diría que por lo menos para este punto los trabajos de Julio Pinto son bastante relevantes, porque él trabaja, Julio, la dimensión de cómo la salitrera, a diferencia de lo que es la pequeña minería del norte chico. La pequeña minería del norte chico es un sujeto que está involucrado en procesos productivos tanto agrícolas como mineros y ganaderos. Por tanto, es un tipo que puede transitar, ¿ya? O sea, si pierde su condición de minero, continúa con su dimensión campesina, y si pierde ambas, sigue con la ganadera, ¿ya? Entonces, claro, son zonas donde es posible la coexistencia de estas formas productivas. Y efectivamente, uno puede ir, por ejemplo, a lo que son las comunidades agrícolas, y una parte muy significativa de la gente de las comunidades agrícolas se desempeña, ya sea en los labraderos de oro o en la minería ya de cobre en las distintas localidades del norte chico. Pero la situación en el norte grande, ya esa posibilidad está absolutamente clausurada, por decirlo así. Es decir, el sujeto que va allá es un sujeto que solamente depende de su subsistencia del salario, ¿ya? Claro. Y por tanto, si depende del salario, y le hace ahora las tesis sobre industrialización, sobre capitalismo, es un sujeto que tiene una condición proletaria, porque lo único que puede, lo único que tiene es su fuerza de trabajo, y recibe de la fuerza de trabajo un salario. Por tanto, la posibilidad de construir un proletario en esa zona son obvias, ya están dadas. O sea, si hay un fenómeno de movilización capitalista, por tanto de proletarización, es la salitrera. Eso no se vio en el norte chico, ¿no? En el norte chico, cuidado, también se da, no hay gente, gente que vive en la zona central, intentar el norte chico, la única cosa que tiene, no se puede insertar ni en la minería ni en la ganadería, no le queda más que vender su fuerza de trabajo, nomás también. Pero ese es el punto que me parecería interesante, Cristóbal, de comparación, ¿eh? Por el caso más límite, ya de lo que es la industria salitrera. La industria salitrera se instala en un contexto económico muy particular, ¿no? Que lo diferencia, por supuesto, de todas las otras regiones de Chile. ¿Mm? Pero en este caso es más comparable entonces a lo que ocurre en el norte chico. Claro, yo diría que es más comparable lo que ocurre en el norte chico, ¿ya? Claro, digámoslo así, la propuesta de Roja, en 1902 era la privatización, de alguna manera, ¿ya? No resultó, ¿ya? No resultó. O sea, ¿ya? Que el conjunto de los sujetos, la pregunta que uno se haría es si esa es la alternativa de haber proletarizado, ¿ya? Al conjunto de los Rapa Nui, ¿fue o no fue pertinente para la compañía? Yo tengo la impresión que la compañía sabía perfectamente que esa opción no le era pertinente, ¿ya? Entonces ahí hay una cuestión como media complementariona, que la compañía requiere a la vez, ¿ya? Y eso lo ha trabajado Mellazó y otros autores, ¿ya? Con respecto a lo que es la reproducción de la mano de obra, ¿ya? La compañía no puede hacerse cargo plenamente de la reproducción de la mano de obra. ¿Mm? Y entonces genera un tipo de estrategia, en ese triángulo genera un tipo de estrategia que le permita, ¿ya? Que la sustentación de la comunidad se haga también a través de la economía campesina. Las compañías campesinas entonces se transforman en compañías, en unidades económicas complementarias, ¿ya? De lo que es la hacienda, ¿ya? Ahí, darle vuelta a ese punto, ¿ya? Claro, y
Cristóbal, que quizás no quedó claro, por ejemplo, Claudio Cristino, que es un autor, digamos, canónico, él es un defensor de entender a la isla bajo la tesis, digamos, morandés, de la hacienda del Valle Central, digamos. Y nosotros diríamos que lo que hemos visto en este curso es una idea bastante discutible. Entonces, para que te quede claro que en el fondo tampoco el esquema de la hacienda no aplica tampoco a Rapa Nui. Pero claro, pero en el norte chico también funciona el esquema de la hacienda. Igual estaría como... Igual podría funcionar eso, ¿no? Lo que pasa, por lo menos, cuidado, en el norte chico, nuevamente hay una gradiente entre lo que es Copiapó y lo que es la Ligua, ¿ya? Por supuesto, que cada vez que subimos más al norte, la posibilidad de desarrollo agrícola se ve disminuido y por forma increíble se produce el fenómeno inverso, cada vez la minería quiere más importante, ¿ya? Y ahora, lo que sucede al interior de la hacienda, sí, las haciendas del norte chico, las haciendas del norte chico tienen un grado de complejidad que no tiene la hacienda de la zona central, ¿ya? Yo ahí les recuerdo una tesis que me parece, más que una tesis, un esquema Salazar, ¿ya? Salazar utiliza un esquema diseñado ya en su texto del año 85, ¿ya? Que son las vías del campesino. Dice que hay 4 vías del campesino, 4 vías, ¿ya? Y lo tengo aquí a mano, ¿ya? Tengo a mano al maestro Salazar, ¿ya? Tengo una... ha sido uno de mis autores favoritos déjeme leerle con respecto al tema campesino una observación de él. Déjeme buscar mi nota, ¿ya? Que tengan este texto, ¿ya? El famoso primer libro de él, ¿ya? Labradores ¿Cómo se llama? proletarios. Ah, ya. El famoso, el clásico, Labradores, Sí. creo que está perfectamente bajable hoy día de internet. Página 38. Dice, el proceso de campanización se desarrolló a través de varios ramales. 1. A través del asentamiento permanente de trabajadores indígenas al interior de la estancia. ¿No? ¿No? Asentamiento de trabajadores indígenas al interior de la estancia, con vaciamiento de los pueblos de indios. O sea, fin de los pueblos de indios, los pueblos de indios desaparecen, o esos pueblos de indios se trasvasijan y se introducen al interior de la selva. ¿Ya? Muy bien, esa es la primera. Primer ramal. El segundo ramal es a través del asentamiento de colonos pobres. ¿Ya? Colonos pobres, que no son indígenas, los pobres, ¡pum!, al interior de la selva. ¿Ya? Y colonos pobres y de mestizos al interior entonces de las grandes propiedades. ¿Ya? Colonos pobres y mestizos al interior de la selva. Ya no son pueblos de indios, la segunda, sino pobres. Fíjense la tercera. A través del arranchamiento de masa indigente, ¿ya? En tierras vacantes, ¿no? Municipales y en áreas suburbanas. O sea, un sujeto que queda al margen de la hacienda. Queda al margen de la hacienda. ¿Ya? Quedan, son pobres, te fijas tú, y quedan, como él dice, en tierras vacantes, ¿ya? Pueden ser municipales, ¿ya? O en áreas suburbanas. Los cordones de las ciudades, básicamente de Santiago, la Chingana, todo eso, ¿ya? Eso es, ¿ya? O sea, sujetos que no están incorporados al interior de la hacienda. Y cuarto, a través de la fragmentación de latifundios y medianas propiedades. Por supuesto, ahí están, en el norte, chicos, están lo que son las comunidades agrícolas. ¿Eh? Las comunidades agrícolas. Y ojo con lo que él señala, porque su libro no aborda ni el primero, ni el segundo, ni el cuarto. Su libro es del tercero, es decir, ya de arranchamiento de masa indigente en tierras vacantes. Es decir, lo que es de alguna manera el minifundio. O sea, Salazar trabaja el tema del minifundio. La pregunta, ¿cuáles de estos 4 ramales, ¿ya?, se dan en Pascua? Te lo dejo como pregunta, Cristóbal. ¿Ya? Me parece interesante el esquema. Por ejemplo, en el norte chico, por supuesto, el esquema 4 funciona, es el esquema 4. Pero también es el 1 y el 2 y el 3.
O sea, funciona en el norte chico, funcionan todos, los cuatro. En Pascua no funcionan los cuatro. ¿Ya? No está el cuarto de partida. ¿Ya? No está el cuarto. ¿Ya? La pregunta es si es que alguno de estos funciona en la isla de Pascua. ¿Ya? Te lo dejo como pregunta, Cristóbal, a resolver en tu trabajo. ¿Ya? Ya, está bueno porque me sirve para leer sobre el norte chico, bueno. Ajá. Muy bien. Vale. Ánimo. Tenemos a Valentina. ¿Valentina? Hola, profe. Yo le había escrito sobre el proyecto audiovisual que tengo. Em, ¿Cuándo me escribiste? hace... Ah, Pablo. Lo hablamos, profe, Profe, si se lo habíamos comentado. Ah, perfecto, perfecto. Ya, ahora sí, tranquila, no. Valentina. Bueno, eso. No sé si se acuerda el profe. Dale, Valentina, recuérdamelo. Los viejos tenemos mala Ya, lo que memoria. pasa es que yo tengo contacto con una mujer que se llama Carolina Juque, que hizo una gestión para recolectar 4 toneladas de papas de la Araucanía y las transportó al puerto de Valparaíso para mandarla a Rapa Nui. Entonces la estaba acompañando en el registro audiovisual. Y bueno, mi correo era como si podía hacer mi trabajo sobre eso, como en formato audiovisual, me respondieron que sí, pero que fuera como acompañado de un escrito como a fin de semestre. Eh, bueno, y estoy trabajando en eso igual, todavía estoy como editando el material. No sé si que se lo muestre así, no sé, está como cortada, no está así como final. Eh, Entonces, no sé, ¿qué más podría hablarles para la retroalimentación? Un poco, cuéntanos quién es Carolina Juque. Carolina Juque es una NUA que es muy activista por los derechos indígenas, se mueve harto en ese mundo. Ella vive en comunidad mapuche en el sur y y eso, y hace harta gestión como cultural. Yo a ella como la conocí porque eh, tengo una conocida que es trabajadora social y ella hizo muchos años trabajo en Isla de Pascua eh, con cabros que se venían a Chile a estudiar y así estuvo a cargo de ellos. Y bueno, entre ese mundo la conocí a ella, a Carolina Juque. Y se hicieron muy cercanas y así, y la contactó a ella para que le ayudara a hacer la gestión de traer la papa y poder transportarla de Valparaíso a Rapa Nui, a la isla. Entonces eso, yo la estuve acompañando en el registro mientras íbamos al puerto y ella, bueno, ahí hablaba con la gente encargada y todo eso. Y ella habla un poco ahí del proyecto y eso. Oye, Valentina, ¿podemos ver tu imagen o no? ¿O estás con Sí, problema de...? no, sí, a ver, voy a intentar porque estoy como desde la tabla, no cacho muy bien. Igual está como todo el material, dura harto, pero más o menos se lo voy a mostrar. Ah, bueno, me dice que me tienen que dar permiso. A ver, Profe. sí. Ahí sí. No sé si te Ya, envío a ti como... ya. Pero Valentina, Eh, imagen también. sí, sí. Ah, ya. Ahí, Sí. Ok. ya. Eh, ya. Bueno, no sé si compartiendo pantalla me voy a seguir viendo, pero Te estamos viendo un Zoom.
¿Y ahí qué se ve? Se ve como un programa de edición. Ah, ya. ¿Y ahí Pero qué ahí se ve? vemos, ahí se vemos una señora que anda con la vemos de espalda, ¿ya? Sí, Y anda ella con ya le ella es voy a poner play. Carolina, dale. Quiero ver si puedo firmar un minuto. Vengo con mi periodista, con mi guardaespaldas para firmar la embarcación. Ya está en el muelle y ya va a subir al barco. Es que lo que pasa es que para todo tipo de eventos usted tiene que mandar un correo aquí al terminal. Yo sé. Es la única alternativa, porque no existe otra. También está subiendo. Tomamos fotos de aquí. Ellos lo averiguan más allá, te dicen las normas y eso es lo que ellos cumplen. Ahí lo veo. Ya. ¿Mm? ¿Está arriba ya? Mi mamá quería que... Ya. Ya está arriba. Ya. Claro. Ahora vamos entrando al barco, vamos a ir a seguridad para cambiar las plumas por la seguridad, que es casco y chaqueta. Vamos subiendo. Vamos a entrar a la oficina de seguridad. Tenemos que cambiar todo, señor. Hacia el trabajo, por favor. Ay, ay, ay. De seguridad. De seguridad. ¿Oh, qué? No, yo creo que va a dejar algo. Pero salen una cantidad. Ahí van a ganar y llorando por el tema. No, va a salir a televisión nacional. A todo Chile le mando un abrazo, un cariño muy especial. Aquí vamos escoltada por nuestra seguridad de SBAL, de Valparaíso. Agradezco al país, agradezco a todo Chile que nos están mirando. Decir que nosotros en pandemia estamos trabajando para nuestra patria. Levántate, Chile. Estamos levantando, enviando la papa desde Coireo Chico, del lugar más remota de Chile, de Saga de Chile. Estamos mandando papa a Rapa Nui para poner bajo tierra Rapa Nui. Y vamos a continuar, ya estamos en el muelle, estamos en el barco, vamos a ver los cajones para subir al barco. Guagua de 3 meses que llegaron al campo de Coireo Chico a traer las papas en un camión hasta este muelle. Lo voy a mostrar. En ese barco, Lanza Valparaíso, en ese barco vamos a subir ahora. El sacrificio de usted, niñito chico, guaguito, de 3 meses, perdóname, su nombre no lo sé, pero llegó un niño de 3 meses abrazado por su madre. Llegó representante de 3 hermosas mujeres chilenas que llegaron a ayudarnos a trasladar esta papa de Coireo Chico, trabajado por nosotros durante largos años para decir, levántate Chile, no duermas, porque si yo estoy aquí embarcando esta papa Rapa Nui,
De Coyirefo Chico, Puerto Saavedra, a Rapa Nui, significa que no estamos dormidos. Levántate, Chile. Todos, levántese, juntos podemos. Ahí viene. Ese uno, vale. Sí, sí. Ese era papa. Ese era papa. No hay que con el problema de somos mapuche, no me ves bandera chilena. ¡Guau! Arriba. Kumaputetet me oroto, me oroto era. Donde va la bandera chilena es marcando a todo mi país que nosotros tenemos nuestra bandera, Chile. De este lugar tan lejano estamos embarcando en este minuto. Razones que va la papa a Tepito de Genúa, la papa de Puerto Saavedra a Tepito de Genúa. 8,92 kilos más en ese cajón. Fue supervisada, fotografiada por Yanel Soto desde la bodega de la comuna de Puerto Saavedra al cajón. Trabajo de mucha gente de nuestro lugar a esos cajones. El objetivo principal de las papas en Rapa Nui. Tangaroa es un joven que vivió 45 años aquí. Es él en Rapa Nui, enseñar a los hermanos Rapa Nui. ¿Cómo vivieron ellos? ¿Cómo vivieron los hermanos trabajando, aprendiendo? ¿Cómo durante 45 años vivieron aquí? Entonces, mostrar, enseñar lo que ellos vivieron, lo que ellos aprendieron. Se hicieron encuentros hacia la montaña, al norte, al sur, incluyendo a Santiago en el encuentro con el pueblo Rapa Nui en Maipú. Es por eso plantar en Rapa Nui y ver nosotros calcular el tiempo que puede llegar las papas bien a Rapa Nui. Pero esta papa ya lleva varios tiempos, papa primor, varios tiempos en bodega. De bodega llegaron mujeres, 3 mujeres y una guaguita de 3 meses de vida, nos acompañaron para llegar hasta aquí en un camión que costó 2 millones y fracciones de pesos para llegar hasta acá. Y ahora a Rapa Nui, que es financiada por Tangaroa, Anaquena, Tanitiaco, Lafken, Pesquinco, La que habla en este barco. Así es. Bueno, hasta ese buque en general la mantención son activos. ¿Esto lo compraron de Chile? No sé, no sé. El Romoromo significa enviado, mandado, mensaje. Romoromo. En nuestro primer guerrero, Romoromo Irapa Nui. Simboliza un guerrero, uno de los primeros guerreros Rapa Nui. Romoromo. Un enviado. Esa es la bandera Rapa Nui. La bandera Sí, Rapa Nui. esa es la bandera Rapa Nui. Romoromo. La bandera Rapa Nui tiene una cara de hombre, una cara de mujer.
el hombre, el Ariki Rapanui, el primer Ariki Rapanui, Rey. nuestro rey Rapanui Hotumatú. Y la mujer es Abaraipúa, su mujer. Un varón que se llama Acterama Huki Atat entró en su mente. Y él sacó, puso la bandera, hombre y mujer, solo el hombre no funciona, la mujer sola no funciona. Entonces él sacó hombre y mujer, lo penetró ambos en un solo cuerpo, que es el recto. Entonces el pensamiento del varón con la mujer se junta, se equilibra. Entonces por eso esa bandera es el rey Hotumatúa y la reina Abaraipúa. Y este varón Acterama estuvo preso millones de años por hacer esa bandera. Hoy en día es la bandera oficial Rapanui, lo que él hizo. Ese es hecho por Acterama Huki Atat, que es la bandera Rapanui de hoy en día. Además, tuvo años viviendo en Portuguesa, cuando la isla nosotros nos íbamos acá en Santiago, y mi hermano hicieron el Puerto Moneda actual. Aquí están los cuatro. Entonces, nuestra tarea, aquí lo voy a dejar porque me está explicando, hay algún trabajo que hacer aquí en el barco, pero va a parar la partida de nuestra embarcación que va a bajar en Rapanui 4 cajones. Y estos cajones, como son papas, van de herramientas de trabajo hasta las papas. O sea, aquí también va yugo, cuyunda, etc. Van a ir bajo techo, no sobre techo, va a ir bajo techo. Y voy a hablar con su señor don Mario para poder ir bien, para que no toque la lluvia a las papas. Se agradece eternamente a todos los que me acompañaron. Yo llegué hasta aquí para dar la partida. No acompañarnos, se agradece a todos, a todo Chile. Este se llama Papa de la Novena Región, Araucanía, a Rapanui, Maururu y Oranacorúa. La región, Ahí le van a sacar una foto. Araucanía, Ya enseña el escrito. a pueblo Rapanui. Rapanui. Ojejo! Kahuri bariba kiti kainga. Hai hanga hai here hai mahat. Kama waro te tokera ute pari. Arwe. Mau orar tengo ya. Vamos saliendo, ya nos vamos con el jefe de seguridad, con Uri. Nos vamos de vuelta. Extraordinario, Valentina. Muy bueno. ¿Qué te digo? ¿Ya? Doña Carolina Juque, ¿ya? Muy Juque. ¿Ya? Oye, ¿y qué posibilidades que tú la puedas entrevistar directamente? Un poco que nos contara cómo emergió todo esto. Sí, yo le hablé para complementar el registro porque, claro, quiero poner como más contexto. Igual está muy difícil de ubicar porque como ella vive en la montaña, estoy tratando de contactarla. Yo igual tengo contacto con su hijo Uri, que también nos acompaña en el registro. Él vive en Santiago. Y bueno, también le estuve hablando, le dije, oye, quiero contactar a la NUA para esto, pero eso, tiene como señal muy a ratos, pero estoy en eso, es una de mis intenciones. Yo tengo mucho contacto con ella me llama por teléfono, me habla y así,
pero claro, es como cuando tiene señal, además no sabe usar muy bien el celular. Eh, entonces eso. Como esta gestión que estaba haciendo la NUA, también la estaba siguiendo TVN, cuando me hicieron como el contacto con ella, que fue Luz María. Ella me mostró el video y me dijo, mira, ella es la NUA, no sé qué, necesita que alguien la acompañe para registrarlo y después mandar el material. También es como que me dieron un contacto para que lo mandara como a TVN, se supone que, no sé, porque ellos iban a seguir el registro, no sé en qué va eso, pero eso, es un proyecto y ella quiere seguir como con eso, dijo que esta va a ser como la primera carga, pero que si resulta y todo, bueno, de hecho, ella sigue haciendo la gestión, es muy movida, como que está todo el rato, uno la llama y claro, a veces está en el sur, a veces está no sé dónde, haciendo no sé qué gestión. De hecho, me había dicho que para el Día de la Mujer Indígena también la habían contactado para que diera algunas palabras, bien así como muy movida. Así que difícil igual como pillarla. Pero Valentina, sería excelente poder ubicarla a ella, y es un trabajo que tú puedes hacer, ¿no? Ubicarla al interior de la familia Rapa Nui, que no son los juques, y qué lugar ocupa a ella. Porque hace una referencia ella en su relato sobre hace toda una reconstrucción de la historia de Rapa Nui, ¿no? No sé si te das cuenta tú con respecto al tema de las banderas, ¿no? Cuando está involucrado, ¿ya? Y entonces explica ella, ¿ya? Es el símbolo Rapa Nui, hace toda una explicación, y esa explicación es muy particular, es muy propia de los juques, y menciona nada menos que al Terama Juquetán, ¿ya? Como uno de los autores. Quisiera saber si es efectivamente ella es hermana de la Carolina de Alterama. ¿De quién? ¿Carolina? ¿Cuánto? La persona que cantó dice que hace todo se llama Carolina Juque, ¿no? Sí. La NUA. Muy bien. La NUA hace un relato, en lo que tú nos mostraste ahora, hace un relato donde ella explica en determinado momento, ¿ya? Está explicando el asunto de las banderas, ¿ya? Y está explicando por qué consiste la bandera de Rapa Nui. Entonces habla de dos personajes que están ahí, ¿te fijas tú? Personajes. Y que uno de estos personajes que nace de esa unión, de un personaje que se llama Alterama. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que pasa es que Alterama es un personaje real del día. ¿Ya? No, o sea, no es un personaje de carne y hueso. O sea, este Alterama que construye este relato es un personaje que está hoy día en la isla de Pascua. Entonces, ese relato me parece increíble. ¿Ya? O sea, no. A ver, tengamos. Lo notable, por supuesto, y el centro del relato es la solidaridad que ella genera entre el mundo mapuche, ¿ya? Y la isla de Pascua. Y lo recubre de un relato, de un nacionalismo muy peculiar, de un nacionalismo muy peculiar. ¿Te fijas tú? Ella pone la bandera chilena, la bandera Rapa Nui y la bandera mapuche. ¿Te fijas tú? Eso es lo peculiar, la dimensión solidaria notable. ¿Te fijas tú? De ella. Además ella ¿Ya? dice como esta es nuestra bandera también. Igual, o sea, bueno, ahí yo conversando con ella y todo, bueno, y con su hijo que vive en Santiago, esto de que, claro, él iba a la isla, como son con la gente del continente, que es como, chileno, devuélvete y no sé qué, pero la NUA igual es que cuando saben que es hijo de ella, es como, ya. Pero tienen todo esto de una mirada distinta de la gente, no sé, de Rapa Nui que vive en el continente, y por ejemplo, claro, la NUA que además vive como en una comunidad mapuche y hace toda esta conexión,
A mí igual eso me llamó mucho la atención y también escuchar como de contraste esas historias de que, por ejemplo, el hijo de la NUA cuando iba a la isla, como que lo discriminaban un poco, los mismos de la isla, siendo que, bueno, como que él, como son tan como cerrados de considerar Rapa Nui solo a ciertas personas y aún así esas personas, como de padre Rapa Nui y todo, si vienen en el continente y vienen con acento chileno, los miran distintos, y como que los discriminan un poco. Pero eso sí es muy interesante como ella dice así como, esta es nuestra bandera también, y hace el grito mapuche, y claro, porque ella está muy metida también en esa comunidad, pero, pero no desde somos nosotros y ustedes los chilenos, o somos nosotros y ellos los mapuches, sino que ella es como, ella es parte de todo, algo así. Es una performativa, Carolina. Como la cámara no le molesta nada. ¿Cómo se llama? Luz María, que es la que la conocía, me dijo que todos los Rapa Nui son como así, como muy, como que hablan con las manos y como que dan como discursos. Y ella llegó acá a la casa donde yo vivo, y que es la casa de Luz María y así, que tuvo mucho tiempo con gente Rapa Nui, la tuvo acá en la casa, entonces la casa está llena de murales y cosas así. Y ella entró y ella habla así, aunque no la estén grabando, así como este mural, no sé qué, representa esto. Es muy performática como su identidad. Y es bien alucinante. Yo no tenía, nunca, no había conocido nunca un caso de una vinculación Rapa Nui Mapuche. De hecho, generalmente yo tenía la noción contraria, que al menos por ejemplo, en la CONADI, en instancias como de negociación con el Estado, había cierto antagonismo a nivel dirigencial, como que son pueblos menos separados en su relación con el Estado. Así que es bien alucinante este pan indigenismo bajo la bandera chilena todos somos iguales de Carolina. Es bien alucinante. Y aparte que la papa, digamos que la papa es al mundo mapuche lo que el taro, podríamos decir, es el camote es al mundo Rapa Nui. También hay el símbolo de la cosa que viaja es alucinante, ¿no? Está muy bueno. Yo creo que, y lo que hablábamos también quizá como perdón si me extiendo, es el tema de la caridad. Eso era como un tema que te queríamos recomendar, quizá que puedas como historizar o profundizar, porque la caridad, si recuerdas, por ejemplo, la rebelión de Angata era una caridad bien particular. O sea, al momento que llega la Baquedano, en vez de reprimir la rebelión, vienen con la caridad de la sociedad civil chilena. Y esta es una continuidad que hay, y la caridad tiene una cosa que es bien jodida. La caridad desvaloriza al que recibe la caridad. Y en muchos casos para los Rapa Nui el ser concebidos desde el Estado y la sociedad civil como sujetos de caridad configuraba un escándalo, porque si tú analizas desde el acuerdo de voluntades, nosotros no somos un sujeto colapsado que venimos a recibir caridad, pues somos un igual negociando con el Estado. Entonces tú no me vengas a dar tu caridad, sino dame el pago justo de la soberanía, como quieras entenderlo. Entonces quizá puede ser una línea interesante de ver este caso que es muy particular, y yo creo que la personaje se come, esa relación tenéis que cultivarla porque está genial. Sí, de hecho eso es lo que me decías de la caridad, o sea, no sé si tiene tanto que ver, es como ellos, o por lo que he visto, se relaciona muy, como de lazos muy fuertes, porque yo los conocí ese día, a ella y a su hijo Uri, los acompañé, estuvimos todo el día, y ella así como que me dijo, tú eres una juque, me dijo ahora. Y de hecho yo me estuve quedando en la casa de su hijo Uri, me dijo así como cualquier cosa que necesites, como después de todo lo que hiciste por nosotros y así. Entonces ellos eso, como que hacen este tipo de lazos bien fuertes,
Y lo otro que pensaba es que, claro, esta caridad es desde la misma comunidad hacia la comunidad, es como una representante Rapa Nui en territorio mapuche, no es el Estado al final, no es el Estado dándoles papas y cosas así, es ella misma gestionando. Y bueno, ahí ella decía que costó como 2 millones de pesos el traslado, porque claro, son 4 toneladas de papas. Todo lo gestionó ella y lo subvencionaron varias personas de ahí de la misma comunidad. Entonces, claro, es desde ellos para ellos. Y ella cuando estuvo acá en Valparaíso, como que había una joven Rapa Nui, y cuando supo que estaba la NUA, ellas dos no se conocían, pero así como, ven a verme, por favor. Y ella, la NUA, así como, sí, los rapas visitan a los rapas y así. Aunque no nos conozcamos, o sea, pero al final se conocen todos, como por el apellido, por la familia. Y son muy, eso, como de lazos, de que eso, no se conocen, pero es como voy a tu casa y me quedo en tu casa porque los dos somos rapas y así. Y cualquiera que como que solidarice, o no sé si cualquiera, pero por lo menos fue mi caso, fue así como ya ahora tú eres parte del clan y cualquier cosa que necesites, cualquier cosa, si se necesita el ojo. De hecho, ella me invitó para el sur, para donde vive ella. Me dijo, de hecho hace poco estuve de viaje y lo mismo, me llamaba y me decía, cuando vuelvas tienes que venir a verme, ven a quedarte y así. Entonces tiene unas maneras así como muy, eso, como de lazos fuertes. Y las papas van como para una misión productiva, pues son como para que la gente, para que el que las recibe, son semillas, digamos. No van para consumo, en teoría. No son papas, no son semillas. Es que las papas las Pero pueden claro, usar semillas. es como para cultivo, pero además ella habla ahí en el video que también es como que lleva conocimiento de cultivo. Habla de no sé qué personaje que no recuerdo, que, que estuvo tanto tiempo no sé dónde, y, y claro, era como llevar ese conocimiento que quizá que hubo hace mucho tiempo, algo así. Entonces, claro, es por ese lado como de tema productivo, pero también de conocimiento, por lo que ella habla. Profe, tiene apagado. Profe, su micrófono. Sí, perdón. Estamos ya, más que la hora, estamos pasados ya. Oye, me parece excelente, Valentina. ¿Ya? Dale vuelta y, bueno, tiene muchas aristas ¿no? Y creo que ya está excelente. Que está lleno de, para nosotros que trabajamos en la isla, una joya, ¿no? Porque aporta cosas nuevas, ¿no? Está muy bien. ¿Ya? Y bueno, démosle más vueltas. Y voy a escuchar la grabación nuevamente de la que tú mandaste. Ya está grabada aquí por un curso. Y ojo con un pequeño dato, ¿no? Pero insisto que puede ser un poco menor, ¿no? Pero Javi, el personaje con cual ella menciona, ¿no? Que es Alterama, es un personaje que se liga al tema de discusión sobre la violencia de género. ¿Ya? Ojo con Alterama. ¿Ya? Muy bien, pues. Oye, nos estamos viendo entonces, Valentina, felicitaciones. Y felicitaciones a todos. Y Paulo y José, hay que llamar a los otros compañeros, escribirle que tienen que exponer la próxima semana. ¿Vale? No tenemos clases la José, próxima semana. Es feriado. ¿no hay? Es feriado. ¿Es feriado? Pues sí, bueno. El año, ya. Qué bueno. ¿Ah? Qué bueno por otro lado. No está mal. Es un feriado. ¿Ya? Ya, pues. Ya pues. Nos estamos viendo. Valentina, igual te vamos a mandar, voy a tratar de pensar como fuentes que puedes ver para el tema de la caridad, si quieres indagar ahí. Igual como sea el profe, tiene 1000 aristas, o sea, podéis quizás fijarte en la relación Mapuche-Rapa Nui, si es que hubiera fuentes, podía entrarle por hartas partes, porque ya el registro que hay ahí, o sea, el juego de las banderas ya es
es alucinante, ¿cachai? Todo. Tenéis Claro. para elegir. Entonces, si tenéis alguna, como más acotado ya el tema que queréis profundizar en el texto y un poco más en tu archivo documental, nos pregunta. Pues yo te voy a mandar cosas de caridad. Vale. Muchas gracias. Listo. Chao, muchachos. Chao a todos. Muchachas. Chao, gracias por la Chao, clase. Chao. Buenas Chao, tardes. chao. Buena semana. Chao, chao. Igual.